Hola fantasmitas, el día de hoy les traigo una historia que ya tenía planeado desde hace largos meses, de hecho se las conté en un viejo vídeo. Led Zeppelin. Historia originalmente creada por Tusa Isai, en el año de 2017. Creo que me gusta tanto este grimdark a la par que el de Anna Pool Sleep Experiment. Igual quiero darles las gracias a todos ustedes por el apoyo que dieron a este canal aun si no fue el mejor de todos, sinceramente, es algo que agradezco a más no poder, la paciencia que tuvieron y la esperanza de que volviera. Unos cuantos días y llegará año nuevo, qué nervios. Si este contenido es de tu agrado, siempre están disponibles las membresías del canal, desde el rango más bajo al más alto tienen recompensas diferentes. Desde ver los vídeos antes que nadie más en el tier fantasmitas, en adelante. Hasta elegir el nuevo video del canal en el rango ocultistas. Siempre puedes encontrar los links de las membresías y mis otras redes en la descripción, incluyendo Ko-fi. Si no puedes comprar una membresía, no hay problema, con un like y comentario son más que suficientes. Y si mis vídeos les gustan, siempre pueden suscribirse, es gratis. Sin más, continuemos con el vídeo. Un casco golpeó los cristales de la ventana. Eran las 4 de la mañana y Fluttershy estaba de pie junto a la ventana del dormitorio de Apple Bloom. Tenía la mirada vacía y una sonrisa tan leve que casi nadie la notó. Cuando Apple Bloom giró la cabeza hacia la ventana, Fluttershy levantó un casco y volvió a golpear el cristal. Articuló 4 palabras, casi sin mover la boca. Hace frío aquí fuera. Apple Bloom se tapó con las sábanas. Escuchó los crujidos y rechinidos de la casa al asentarse. Pronto amanecería. El golpeteo comenzó de nuevo. Fluttershy estaba de pie fuera de la ventana otra vez. Sus ojos no se veían bien, pero Apple Bloom se habría quedado sin palabras si le hubieran pedido que describiera cómo. La mancha roja oscura en el lado izquierdo de la cara de Fluttershy contrastaba duramente con su pelaje normalmente brillante. Volvió a golpear el cristal y articuló de nuevo esas 4 palabras. Hace frío aquí fuera. No hacía frío. De hecho, era una noche de primavera inusualmente cálida. Apple Bloom se cubrió con las mantas hasta el hocico. Una parte de ella quería abrir la ventana y dejar entrar a Fluttershy. Sin embargo, había un susurro en el fondo de su joven mente. No, dijo una parte del cerebro de Apple Bloom. No abras la ventana. Así que simplemente se quedó sentada, mirando fijamente a los ojos ligeramente apagados de Fluttershy. El sueño parecía una posibilidad remota, pero finalmente llegó. Apple Bloom se quedó dormida justo cuando los golpes cesaron. Esa noche, Apple Bloom soñó con juguetes. No solo juguetes en general, sino también con caras de peluche o de madera que conocía de su infancia. Vio las muñecas de madera que le había regalado la abuela Smith. Las de segunda mano de Big Macintosh y Apulia también estaban allí, aunque se veían más sucias de lo que Apple Bloom recordaba. Se encontró rebuscando entre lo que parecía una pila interminable de juguetes. ¿Qué busco?, se preguntó Apple Bloom. Apple Bloom decidió un minuto después que debía ser Kim Paus, su osito de peluche favorito. Recordaba cuánto lo amaba cuando era potra. ¿Pero por qué no podía encontrarlo? Seguramente estaría en alguna parte. Seguramente esta reliquia de la infancia de Apple Bloom no era tan fácil de enterrar. Pero Kim Paus no había sido enterrado, ¿verdad? Había desaparecido. Se había esfumado de su vida una noche de primavera. Y Apple Bloom nunca había vuelto a ser la misma desde entonces. Al darse cuenta de esto, Apple Bloom rompió a sollozar. Una oleada de emoción la sacó de su sueño. Fluttershy estaba de nuevo de pie junto a la ventana. En su boca apretaba un viejo osito de peluche andrajoso.
Apple Bloom durmió en la cama de Applejack esa noche. Inventó una excusa sobre pesadillas, terriblemente consciente de lo inmadura que sonaba. Pero su hermana mayor estaba más que dispuesta a cambiar de habitación esa noche. Y, por supuesto, Apple Bloom no podía decirle la verdadera razón por la que estaba tan angustiada. Tumbada en la cama, Apple Bloom empezó a pensar en su infancia por alguna razón. Recordó unos ojos brillantes que la asomaban desde un armario abierto, sombras que se deslizaban por el suelo, un suspiro ronco al acostarse. Pero esos no eran recuerdos, ¿verdad? Seguramente eran simplemente los restos de pesadillas pasadas. Applejack se quejó de dolor de cabeza a la mañana siguiente, pero por lo demás no estaba mal. Apple Bloom estaba sola en la casa. Sus hermanos y su abuela se habían marchado, la primera por un pedido de última hora y la segunda por asuntos con un pariente lejano. No volverían hasta tarde al día siguiente. Antes de acostarse, Apple Bloom cerró todas las puertas y ventanas de la casa. Se hizo una cama en el sofá del salón. Y como última precaución, cogió una vieja asada del granero. La puso junto a su cama improvisada, al alcance de los cascos. Afuera llovía. Apple Bloom escuchaba las gotas de lluvia golpear el techo mientras dormitaba. De vez en cuando se convencía de oír algo más. Pasos. Un golpe. Un susurro. No, era su imaginación. O quizás el viento. Apple Bloom se acurrucó aún más bajo la manta. Más ruidos. Parecían venir de su habitación. Pero eso era imposible. La ventana estaba cerrada. Pero estaba cerrada. Apple Bloom se incorporó, con el corazón latiendo con fuerza. Creía que había cerrado la casa con llave. Pero ¿acaso no había evitado intencionadamente su dormitorio, confiando en que la ventana estaría cerrada? Sin embargo, cualquier pony de su familia podría haberla abierto antes de que se fueran. Aún más ruidos. Golpes y tal vez pasos. Y Apple Bloom estaba segura de que venían de su habitación. Se aferró a la manta, temblando. ¿Qué debía hacer? ¿Investigar? ¿Huir? Pero ¿y si realmente era su imaginación y la ventana estaba bien cerrada? De ser así, salir de la casa podría ponerla en mayor peligro. Apple Bloom se quitó la manta y se dejó caer al suelo. Tenía que saberlo. Quizás estaba trotando hacia su propia muerte, pero era mejor que simplemente esperar a que algún horror desconocido la atrapara. Apple Bloom tomó la asada del jardín con la boca antes de subir las escaleras. La casa estaba en silencio, pero Apple Bloom no se dejó engañar. Se acercó a su dormitorio con cautela. Una parte de ella esperaba que la puerta se abriera de golpe y que alguna criatura horrible saltara sobre ella. Pero tener una especie de arma hizo que Apple Bloom se sintiera valiente. Lo suficientemente valiente como para empujar la puerta suavemente sin dudarlo. La ventana estaba abierta. El viento, ahora prácticamente aullaba, arrojaba cortinas de lluvia y hojas a la habitación. A juzgar por las ramitas y hojas que se habían acumulado bajo la ventana, llevaba un rato abierta. Pero la ventana abierta no fue lo que hizo que Apple Bloom se detuviera. No fue la causa del grito que le subió hasta la mitad de la garganta. Lo vio en segundos. Y una vez que lo hizo, Apple Bloom agradeció a Celestia no haber entrado en la habitación. Había algo en la cama de Apple Bloom. Un bulto con forma de pony era visible bajo las sábanas. Se movía, su pecho subía y bajaba con cada respiración. Apple Bloom creyó oler algo podrido y polvoriento, como las páginas de un libro muy viejo. Pero podría haberlo imaginado. Apple Bloom no se movió. La criatura tampoco, salvo por su respiración. Apple Bloom se dio cuenta de que la criatura parecía no darse cuenta de su presencia. No se movió mientras permanecía paralizada en la puerta. Ni el viento ni la lluvia parecieron perturbarla. Apple Bloom finalmente salió de la habitación, cerrando la puerta silenciosamente tras ella. Volvió a bajar, más despacio esta vez para no hacer demasiado ruido. Apple Bloom terminó pasando la noche en el granero. Cuando su familia regresó y exigió una explicación, inventó una historia medio creíble sobre un ladrón. Se negó a volver a la casa hasta que se registraran todas las habitaciones.
Como Bloom esperaba, no se encontraron señales de robo, salvo la ventana abierta de su dormitorio. Bloom regresó a su dormitorio después de terminar el registro. Aparte de unas pocas hojas secas y el persistente olor a descomposición, no había indicios de que alguien hubiera dormido en su cama. Sin embargo, Bloom descubrió que uno de los vestidos de su armario estaba cubierto de tierra y lo que parecía ser una huella de pezuña ensangrentada. Bloom quemó el vestido en la chimenea más tarde ese mismo día. Bloom se quedó despierta toda la noche. Tenía un sueño casi loco, pero se negaba a apartar la vista de la ventana. Fluttershy la observaba de nuevo. Esta vez sostenía un trozo de tela rasgada en la boca. Era del vestido que Bloom había quemado. Bloom había enterrado los restos en el jardín. Bloom pensó en los ojos y las sombras que parecían haberla atormentado durante su temprana infancia. Ahora estaba convencida de que también había oído arañazos y quizás golpeteos. Pero los recuerdos y las pesadillas se habían vuelto intercambiables últimamente. Bloom no estaba del todo convencida de que no fueran lo mismo. Las dos permanecieron sentadas en lo que parecía una competencia de miradas hasta que amaneció. En cuanto la luz de Celestia se abrió paso entre las nubes, Fluttershy se dio la vuelta y se alejó trotando. Bloom no se levantó de la cama. Pasaron minutos antes de que finalmente se rindiera al sueño. Applejack había encontrado los restos del vestido y exigió saber por qué Bloom quemaba su ropa. También le preguntó sobre sus aparentes problemas para dormir y su hostilidad hacia Fluttershy. Bloom no confesó nada. Invocó excusas nada plausibles. A Bloom no le importaba si su hermana estaba satisfecha o no. Una parte de ella esperaba que Applejack la enviara lejos, quizás a casa de algún familiar. Al menos Bloom estaría lejos de esta pesadilla si eso sucedía. Pero Applejack no la había enviado lejos. Bloom estaba segura de que Applejack estaba consultando con Big Macintosh sobre el asunto, pero por el momento se vio obligada a otro duelo de miradas con Fluttershy, o cualquier criatura repugnante con la cara de Fluttershy, fuera de su ventana. Fluttershy apretó los cascos contra la ventana. Sus ojos parecían más grandes de lo que deberían. Parecía triste, como si le hubieran negado una gran conquista. Bloom solo pudo mirarla un rato antes de darse la vuelta. Fluttershy volvió a pronunciar esas palabras familiares. «Hace frío aquí afuera», articuló. Bloom metió la cabeza bajo las sábanas. No oyó a Fluttershy tocar la ventana, pero ese rostro triste se había apoderado de sus pensamientos. Bloom pensó que quizá había estado sonámbula la noche anterior. Pues no se había despertado en su cama, sino acurrucada frente a la ventana cerrada. Ya basta, pensó Bloom mientras yacía en la cama. Podría haber parecido una declaración valiente, pero en realidad Bloom estaba aterrorizada. De nuevo no durmió, con la mirada fija en la criatura fuera de su ventana. Fluttershy le devolvió la mirada, sonriendo y lamiéndose los labios. Antes, Bloom había oído a sus hermanos mayores hablar de médicos. Sabía que planeaban enviarla a uno. Cualquiera que fuera el plan de sus hermanos, Bloom confiaba en que sus problemas terminarían pronto. Bloom abrió la ventana esa noche. Esperó a que el sol casi se ocultara tras los árboles para hacerlo. Su familia se había dormido hacía un rato. Segura de ser la única persona insomne en la casa, Bloom salió de su habitación y bajó las escaleras. En la cocina, Bloom cogió una vieja lámpara de gas. También sacó del cajón el cuchillo de cocina más afilado que encontró. Mucho más útil que la asada que había elegido la última vez.
Pero en este caso, el propósito no era simplemente defenderse. Apple Bloom esperó a que cayera la noche por completo. Entonces regresó sigilosamente a su habitación, con la lámpara de gas sujeta precariamente en una pata y el mango del cuchillo en la boca. Apple Bloom abrió la puerta poco a poco, con cuidado de minimizar el ruido. La criatura yacía de nuevo en la cama de Apple Bloom, con su silueta bajo las sábanas. Apple Bloom dejó la lámpara de gas en el suelo. Se quedó paralizada al tocar las tablas del suelo con un leve golpe. Pero no vio señales de que la criatura se despertara con el sonido. Apple Bloom contuvo un suspiro de alivio. Apple Bloom esperó unos minutos más para comprobar que la criatura estaba dormida. Luego se acercó a la cama, con el cuchillo aún aferrado a la boca. Temblaba, pero se negó a durar en ese momento. Apple Bloom se acercó a un lado de la cama y presionó suavemente sus cascos contra ella. Se incorporó con cuidado, subiéndose a la cama junto a la criatura. Y entonces la criatura se movió. Fue solo un ligero movimiento, como si intentara acomodarse. Pero fue suficiente para destrozar por completo la compostura de Apple Bloom. Apple Bloom dejó caer el cuchillo y un chillido de terror escapó de su boca. Se presionó los cascos contra la boca, pero ya era demasiado tarde. La criatura pareció percibir la cercanía de Apple Bloom. Se movió con un movimiento rápido y brusco, arqueando el lomo y ladeando la cabeza de una forma que ningún pony normal podría haber logrado. La criatura emitió un gruñido prolongado. Su cuerpo pareció convulsionarse al apartar las sábanas. Apple Bloom gritó, saltando de la cama. La criatura también saltó de la cama, moviéndose como una araña. Se parecía a Fluttershy, pero su cuello estaba doblado en un ángulo antinatural, como si estuviera roto. Su cabeza estaba ladeada y boca abajo. Observó a Apple Bloom con su sonrisa invertida, una sonrisa que se extendía mucho más allá de lo que debería haber sido posible. Su lengua colgaba flácida de un lado de la boca como la de un perro excitado. Jadeaba de impaciencia. Applejack entró corriendo en la habitación, con una lámpara de gas en el casco. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Applejack sin aliento. Pero Apple Bloom solo pudo gemir, señalando con un casco a la criatura que ahora se alzaba triunfante y silenciosa cerca de la ventana. Los ojos de Applejack se abrieron de par en par, perplejos y horrorizados. ¿Qué demonios?, jadeó Applejack. La criatura volvió a mover el cuello, acomodando la cabeza a una posición más normal. Su rostro ya no se parecía ni remotamente a Fluttershy. En cambio, se había transformado en una parodia retorcida del rostro de la tímida pony. La boca se había estirado aún más, las pupilas eran más pequeñas que pinchazos de alfiler. Respiraba con dificultad, con una lengua de al menos 30 centímetros colgando de sus fauces abiertas. Applejack le lanzó la lámpara de gas a la criatura. Esta se hizo añicos con el impacto, incendiando a la vil criatura. De repente, el rostro retorcido de la criatura se reorganizó. Ahora se convirtió en una representación más fiel de Fluttershy. Las llamas comenzaron a envolverla de inmediato. Un olor parecido al azufre se elevó mientras mechones de su pelaje se consumían rápidamente. La criatura protestó en voz alta, alternando entre gritos inquietantemente similares a los de Fluttershy y chillidos profundos, similares a los de un pájaro torturado. El pelaje y la carne se quemaron a un ritmo antinatural, y los gritos y chillidos continuaron mucho después de que deberían haber terminado. La última en rendirse al infierno fue la melena rosa claro. Después de unos instantes, solo quedó un esqueleto carbonizado. Apple Bloom y Applejack no se hablaron. Ninguna dijo una palabra del incidente, ni siquiera después de que Applejack enterrara el cuerpo en un rincón apartado de la granja. De hecho, ambas se llevaron el secreto a la tumba. Apple Bloom nunca volvió a dormir con la ventana abierta, ni siquiera en las noches especialmente calurosas. Con el tiempo, pudo reanudar la interacción regular con la verdadera Fluttershy, aunque tardó meses en poder mirarla a los ojos. Y durante un tiempo después de eso, Apple Bloom se estremecía cada vez que Fluttershy sonreía. La sonrisa de la criatura la perseguiría por el resto de sus días.
De vez en cuando, en las noches de mucho frío y viento a punto de aullar, Apple Bloom juraría oír un golpeteo en su ventana. Pero nunca se levanta para comprobarlo. Simplemente se acurruca más bajo las sábanas, deseando entrar en el mundo de los sueños más rápido. Pero es un poco más difícil ignorar la voz. Le susurra, aparentemente a centímetros de su oído. Se parece mucho a Fluttershy. Hace frío aquí abajo. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, mis niños. Hace creo que 1 año o 2 meses encontré con este Grimdark, fue uno que me sorprendió la primera vez que lo vi, y como ya lo debía desde el año pasado, acá está. Recuerden algo muy importante, fantasmitas, que a veces si las cosas se ponen feas, o la nostalgia te afecta al punto de sentirte mal por cosas de hace años, no te sientas culpable, aprende de tus propios errores para mejorar como persona. Aunque, si sabes que realmente hiciste algo malo, acéptalo, pide disculpas, y mejora a partir de ahora. Nadie es perfecto, pero puedes diferenciarte de las personas horribles tomando responsabilidad de tus acciones. No es fácil, pero tampoco es imposible. Yo confío en ti. También recuerden que estos meses de frío afectarán más a sus emociones, coman bien, abríguense y tomen agüita. Yo soy Dodle Boyfriend, y esta fue una velada maravillosa a su lado. Cuídense fantasmitas, y no dejen que la luz de sus linternas se apague. Fantasmitas, gracias por acompañarme hasta el final de este video. Su presencia siempre me llena de orgullo, como si los viera crecer poquito a poco con cada video. A mis espectros y mis ocultistas. Gracias por ser quienes ayudan a que esta familia siga firme y se mantenga fuerte. Entre ustedes. Broken Trash 87. Gracias por sostener conmigo a esta familia. Y por caminar conmigo a través de lo desconocido y nuevo. Tu ayuda será recordada.